Concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, para usted, para todos los oyentes. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Bueno, con nosotros son muchos los ciudadanos que tienen una inquietud. Gustavo Petro libró una gran batalla que perdió para que se construyera el metro subterráneo en Bogotá. Esa posición fue derrotada y finalmente se inició la construcción del metro elevado de Bogotá. Eso apenas está en sus inicios. Usted nos contará en cuánto se ha desarrollado el metro de Bogotá, el que se está construyendo. Gustavo Petro volverá a la guerra ahora que es con la plata del gobierno nacional con la que se construye el metro y él es el que dispone del presupuesto nacional. ¿Qué piensa usted? ¿Qué va a pasar? Pues, doctor Londoño, preocupa los dardos que el presidente electo le ha enviado a este proyecto tan importante de Bogotá. Yo creo que toda esta molestia tiene que ver con que la administración pasada sí logró adecuar la institucionalidad para el metro. Es decir, la alcaldía de Enrique Peñalosa logró la creación de la empresa Metro y de ahí en adelante pues se inicia todo este proyecto que vale 3.477 millones de dólares. Imagínese usted. Y pues cuando Petro habla de su metro subterráneo, realmente no tenía estudios de detalle, realmente no tenía, la caja lista en temas presupuestales. Simplemente fue un proyecto donde se hicieron unos estudios y unos diseños, pero nunca se logró concretar nada. Y la administración pasada lo logró. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa como concejal de Bogotá y como ciudadana? Primero, el metro es un proyecto que llevamos 70 años esperándolo los bogotanos. Y los bogotanos lo quieren y lo han respaldado. Y pues ver que ahora el presidente electo no le gusta, pues genera preocupaciones, ¿cierto? Genera preocupaciones porque esta alcaldía tampoco es que haya avanzado mucho con el proyecto. Hasta ahora vamos en un 3% y eso fue una de las críticas que yo hice en su momento cuando se empezó a discutir el cupo de endeudamiento, porque la alcaldesa ya, digamos, tiene todo listo para la segunda línea del metro, pero vamos hasta ahora en un 3%, pues preocupa que no avanza rápidamente. Pero si bien no avanza rápidamente, claro que ya hay unos compromisos contractuales enormes porque ya se licitó una concesión, se la ganaron los chinos, ya se empezaron las obras, ya se han invertido más de 60.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es la posición de la señora alcaldesa? Eso es lo que nosotros hoy no sabemos, porque es que la señora alcaldesa antes de elecciones era una y hoy tenemos otra alcaldesa después de las elecciones donde gana su amigo y su aliado Gustavo Petro. Y preocupa que la señora alcaldesa no le esté dando un parte de tranquilidad a los ciudadanos. Es que imagínese usted desbaratar este proyecto. ¿Usted sabe la hecatombe en la que se mete Bogotá en temas presupuestales? Sería terrible. Y en temas jurídicos, los tribunales de arbitramiento, las cláusulas penales, sería muy lamentable para la ciudad. Sería muy lamentable para la ciudad o Gustavo Petro tendrá que entender que los hechos están consumados y que no tendrá más remedio que girar los recursos de la nación para el metro que se construirá de la manera como él no quería que se construyera, el metro elevado. ¿Cuál es la participación de la nación en esa cifra gigantesca que usted nos dio del costo del metro de Bogotá? Pues la nación dio una parte importante, digámoslo así, más o menos un 60%. Pero, doctor Londoño, ¿qué es lo que pasa con todo esto? No solamente es que la nación haya dicho, tenemos un compromiso, es que ya, digamos, el compromiso empieza a ejecutarse. Es lo mismo que va a pasar con la segunda línea del metro. Bogotá solamente va a comprometer casi 2 billones de pesos, pero el resto lo compromete la nación. Y listo, ya salió el COMPES, ya se empiezan a hacer los compromisos presupuestales, pero necesitamos un compromiso político urgente. ¿Por qué? Porque en la medida pues que los recursos no se han ejecutado en su totalidad, pues se necesita que la nación entienda que tiene que seguir ejecutando. Eso es lo más importante. ¿Y qué me preocupa a mí también de todo esto? Que es que uno no puede gobernar con odios. Y yo creo que este es ya, digamos, una muestra de lo que puede venirse para los colombianos.
¿Cuál es la diferencia entre un metro elevado y un metro subterráneo? La diferencia aquí enorme no es cuál es mejor o cuál es peor. La diferencia es que ya el proyecto está estructurado, que ya se aprobó. Entonces usted no puede pensar, y yo creo que ese es el mensaje que hay que enviarle a Gustavo Petro, que porque en su alcaldía no lo logró hacer, porque en su alcaldía no logró alinearse políticamente con los concejales, porque eso fue lo que pasó, que los concejales en su momento no le aprobaron esa empresa Metro y que en la administración Peñalosa sí le aprobaron. Entonces no por eso puede uno gobernar con revanchas ni con odios. Sería muy lamentable que Bogotá no avanzara en temas de movilidad. Es que es una preocupación constante. Usted que hace en un carro 3 horas diarias de su vida, pierde tiempo con su familia, pierde tiempo para hacer muchas cosas. Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, ya lo han dicho muchos expertos. Entonces, triste para Bogotá. Pero ¿sabe a mí qué me da más tristeza? Que la señora alcaldesa, por cálculos políticos, no haya sido capaz de defender ese proyecto y sobre todo no sea capaz de darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía. Si usted se da cuenta, está totalmente callada. Desde que ganó Petro, la alcaldesa es otra. La alcaldesa está en una comisión de empalme que tampoco los bogotanos no tenemos ni idea qué resultados ha tenido, para dónde va la ciudad, cuáles son los proyectos, si le va a apoyar o no la segunda línea del metro. Muchos interrogantes, pero bueno, hay que defender la institucionalidad y yo creo que los ciudadanos y los concejales estamos llamados a desempeñar ese papel con mucha fuerza y sobre todo con mucha coherencia. Hay que tener mucha coherencia y mucha fuerza para manejar esta ciudad, que en este momento está en manos de una petrista consumada. Lo mismo ella que su esposa, ¿no? Así es, sí. Así es. Y además la participación en política tan grotesca que tuvo la señora alcaldesa en las elecciones, y pues la Procuraduría tristemente no hizo absolutamente nada. Yo pienso que esos son mensajes que le han faltado a la institucionalidad y a los organismos de control, porque la democracia se tiene que respetar, pero también se tiene que respetar la institucionalidad. Y pues bueno, amanecerá y veremos qué va a pasar con Bogotá, amanecerá y veremos qué va a pasar también con esos proyectos tan importantes que la ciudad merece, que los bogotanos merecemos y sobre todo que necesita también de la ayuda del gobierno nacional. Mire cómo es la vida. El gobierno Duque, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que ha hecho el gobierno Duque, soy del Centro Democrático, pero yo pienso que uno tiene que tener la autocrítica más que definida siempre. Y el gobierno Duque ayudó mucho en temas de movilidad a Bogotá. Entonces, esos avances, pues ojalá que no se vayan a perder, porque la señora alcaldesa en su momento, cuando se discutió el cupo de endeudamiento, decía que necesitábamos de la segunda línea del metro. Pero imagínese ahora, no defiende la primera línea del metro, y si no defiende la primera línea del metro, entonces ¿cómo va a ser la secuencia para una segunda línea del metro? No lo entiendo realmente, no lo entiendo, y bueno, vamos a hacer control político sobre este tema y esperemos que pase el 7 de agosto, ¿no? Que ya vienen a radicar también una reforma tributaria y pues ahí también sabremos cómo serán los temas presupuestales. Ahí veremos cómo serán los temas presupuestales. Y uno se pregunta, concejal, a ver si usted tiene la respuesta, ¿por qué ha avanzado tan poco la primera línea del metro? Es que 3% no es nada, no es nada. Apenas se ha movido tierra para construir unos centros desde donde se proveerá la maquinaria y los equipos para ir ejecutando la tarea, pero poco más, ¿o no? Yo pienso que aquí ha faltado un compromiso político y también administrativo. Si usted se da cuenta, por ejemplo, cuando transita por la Caracas, pues hay unos lotes que están demoliendo, un lote sí, un lote no, entonces ha faltado mucho el tema de gestión predial y yo creo pues que la pandemia era una oportunidad para avanzar en todo este tipo de situaciones, pues porque estaba el tiempo, porque la administración, digámoslo así, tuvo la oportunidad pues también de ejecutar obras y no se hizo. Ahora, salió el patio taller. El patio taller es algo muy importante, ¿no? Y pues ya también inició. Y la señora alcaldesa sale muy feliz diciendo lo logramos, lo hicimos, pero no olvidemos que la izquierda en Bogotá demandó el metro, que la izquierda en Bogotá hizo hasta lo imposible por no tener este proyecto. Entonces, lo logró la administración anterior y esta administración se ha quedado corta en ejecución. Pero me preocupa es que ya estamos hablando de una segunda línea del metro, la señora alcaldesa ya sale con un montón de historias,
donde no hay absolutamente nada. Yo pienso, y siempre lo he dicho, que hay que avanzar rápidamente con ese metro para poder seguir estructurando todo el sistema de metro para Bogotá. Bogotá merece tener 10, 12 líneas, como pasa en París, por ejemplo. Claro que lo merecemos los bogotanos, pero hasta nosotros no tener la primera realidad, pues va a ser muy difícil organizar un sistema que se articule correctamente y que sobre todo que esté en la realidad. Es que imagínese usted 2 billones de pesos para una segunda línea del metro sin avanzar en la primera línea del metro. Yo pienso que la señora alcaldesa tiene que llamar a su gerente, lo he hecho como concejal de Bogotá, le he pedido al gerente que nos cuente por qué tantos atrasos, qué es lo que está pasando, qué pasa con la gestión predial, algo tan básico y tan simple, es que ya llevamos 3 años, doctor Rentón. Cuando uno empieza a gobernar, uno dice, bueno, es que el gobierno anterior dejó ciertas cosas en desorden, que hay que organizar, pero es que ya después de 3 años de gobierno, ¿usted qué le dice a los ciudadanos? Dígame, después de 3 años de gobierno, lo único que estamos viendo es ineficiencia y esa ineficiencia nos puede costar. Me preocupa mucho, insisto, y lo voy a decir una y mil veces, me preocupa mucho que este proyecto de la primera línea del metro pues queden veremos. Sería terrible para la ciudad. Y me preocupa que la señora alcaldesa tampoco avance en ningún tema. Es que la movilidad va mal, la educación va mal, la seguridad ni qué decirlo, y pues nosotros necesitamos que en este año y medio realmente pasen cosas buenas para los bogotanos, porque simplemente ya no aguantamos más. Bueno, concejal, entonces uno se pregunta por qué no avanza el metro, pero también se pregunta cuánto cuesta el que no avance el metro. Eso se llama la mayor permanencia en obra y eso tiene un costo inmenso, inmenso. Así es. Y la empresa ya ha avanzado muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya los vagones del metro, yo no sé si ustedes lo recuerdan, hace más o menos como un mes, ya mostraba cómo desde China se está organizando toda la construcción y que muy prontamente pues van a llegar acá los vagones del metro. Pero ¿sabe qué también pasa, doctor Londoño? Y aquí hay que contarle a los oyentes que en el proyecto Metro inicial se hicieron unos estudios, la fase 1 y la fase 2, que ya están totalmente terminadas. Y está pendiente el estudio de la fase 3. Y necesitamos que avance con rapidez porque pues la fase 3 ya le va a dar como el toque final a este proyecto para que se inicie rápidamente la construcción. Y lo que usted dice, ¿no? La mayor permanencia en obra, pero es que todavía no tenemos, digamos, la obra en sí, sino tenemos es los preparativos para que se dé esa gran obra. Y en la medida en que la empresa Metro no avance rápidamente pues con la gestión predial, pues no va a haber obra, porque usted cómo hace obras si todavía no ha hecho la demolición de los bienes que tienen que demoler. Y sobre todo los estudios, ¿no? Los estudios de la fase 3 que tienen que concluirse y que tienen que concluirse rápidamente. El gerente ha dicho que esto va a ser pronto, que ya están en los últimos detalles y bueno, pues aquí no queda otra opción que esperar y hacer control político. Esperar y hacer control político y que la mayor permanencia en obra no sea un desastre económico para la ciudad, porque los chinos deben estar calculadora en mano haciendo las cuentas de cuánto les vale cada día de demora. Ellos tienen contratada a la gente, ellos están ya preparando los vagones del tren, ellos están avanzando en las cosas. Y si no la pueden ejecutar porque no hay sitios, entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Sería importante que usted... Además, es una concesión, ¿no? Es una concesión, doctor Londoño. Entonces, entre más rápido tengamos listo todo, más rápido pues pueden empezar a construir. Además, yo creo pues que este consorcio es un consorcio pues supremamente serio. Vamos a ver también qué va a pasar pues con su ejecución, qué va a pasar con la mano de obra que viene, ¿no? Porque acuérdese que una de las cláusulas del contrato es que va a venir mano de obra china a Colombia, a Bogotá, para realizar este proyecto tan importante. ¿Cuántos chinos van a llegar a Bogotá? Ahí sí me raja, doctor Londoño. Sé que viene una mano de obra muy importante para Bogotá, China, para la realización de este proyecto. Entonces, en la medida que la alcaldía y la empresa Metro pues no siga avanzando rápidamente en esto, pues
eso va a demorar mucho también, pues la llegada de esta mano de obra china para iniciar el proyecto. ¿Y cuándo son estos debates de control político para que usted nos pueda tener informados? Pues, doctor Londoño, los debates de control político son constantes. Por ejemplo, hace 2 días tuvimos un debate de movilidad y también tuvimos un debate sobre el Regiotram, ¿no? Porque es que la idea es que haya un sistema integrado con todo eso. Entonces, cada día en el Consejo de Bogotá salen nuevos temas, porque uno se va dando cuenta en la revisión de los contratos, en la revisión del día a día de la ciudad y de las entidades, pues que las cosas no marchan bien. Por ejemplo, el Regiotram de Occidente, que es supremamente importante también para que todos esos municipios de Occidente que vienen, los habitantes de esos municipios que vienen a Bogotá, pues integren rápidamente con el sistema de transporte, ¿cierto? Y analizando, por ejemplo, ese proyecto, decíamos, bueno, imagínese usted que hoy no tenemos claridad sobre la tarifa. ¿Cuánto van a pagar los bogotanos? Porque es que no es lo mismo de Faca a la 13 que de Bogotá, de los bogotanos vayan a otro punto de la ciudad. ¿Y cómo se va a integrar, por ejemplo, tarifariamente? Porque es que ya hay una tarjeta, que es la tarjeta que tienen los bogotanos para acceder a todo el sistema integrado de transporte. Entonces, ¿cómo vamos a integrar ese proyecto tarifariamente con lo que tiene Bogotá? Y las estaciones, ¿cómo hacemos para integrar las estaciones a las diferentes modalidades del sistema de transporte? ¿Cómo vamos a hacer para que haya conectividad con el metro? Entonces son temas complejos que día a día salen, día a día van llegando denuncias, día a día van llegando preocupaciones de la ciudadanía, y yo he querido hacer un control político muy ciudadano, ¿no? Porque es que imagínese usted ir a sentarse a una curul sin escuchar a la ciudadanía, no tiene sentido. Y en la medida que nosotros vamos llevando esos temas a la agenda del Consejo, pues se van discutiendo. Y cuando tengamos un debate del metro, claro que le contaré para que los ciudadanos pues también nos cuente qué pasa con esos predios, porque es que hay muchos ciudadanos que están desesperados porque ven que en su barrio están demoliendo la casa, pero no está llevando la seguridad, no hay quien vigile, no hay una seguridad privada contratada. ¿Y qué está pasando? Pues entonces, lindo el metro, muy chévere el proyecto del metro, pero entonces están atracando la casa de al lado, están atracando al ciudadano que sale a trabajar a las 6 de la mañana o que llega a las 8 de la noche. Entonces son temas, como usted puede darse cuenta, doctor Londoño, que se van articulando unos con otros. Y eso hace que el control político pues sea mucho más rico, hace que el control político sea mucho más sustancial, pero necesitamos que esos ciudadanos nos cuenten qué está pasando en su barrio, porque Bogotá es enorme, es muy compleja, pero pues se ha logrado, digámoslo, se ha logrado desde el Consejo hacer un control político muy juicioso, muy estricto y sobre todo muy objetivo. Y ese control político tiene que empezar por contestar una pregunta con la que terminamos nuestra entrevista. ¿Cuánto debería estar construido del metro de Bogotá si las cosas se hubieran desarrollado de acuerdo al contrato? No por pues imaginación nuestra. Doctor ¿Sí? Londoño, dicen que para el 2027 ya tenemos que tener la primera línea del metro funcionando, ¿no? Vamos a ver. No, pero hoy, ¿qué porcentaje del metro debería estar construido Hoy, en lugar del pues, 3%? Hoy el porcentaje del metro pues debería ser mucho mayor, un 10, un 15%. Y la Contraloría de Bogotá también lo ha dicho. Es que los órganos de control también tienen que estar muy pendientes de estos proyectos, porque es que no solamente es que el proyecto está, es que también es la plata de los bogotanos. Imagínese usted, 3% de ejecución, eso no es mucho, eso no es nada. Hoy deberíamos estar entre un 15 y un 18%. La Contraloría ya está detrás de eso. Ya se están levantando los hallazgos, porque es que imagínense cuánta platica se está perdiendo por la poca ejecución de estos proyectos. Además, ¿Cuánto vale? ¿Sabe qué me da tristeza, doctor Londoño? A mí me da tristeza que la señora alcaldesa se ufana de decir que Bogotá está mejorando, que la movilidad está avanzando. Y a mí me da tristeza saber, como concejal de Bogotá, la plata que se ha perdido en estudios y diseños en esta ciudad. Eso duele el corazón. Mire, por ejemplo, el corredor verde de la Séptima. Peñalosa tenía un proyecto lindísimo para la Séptima, supremamente organizado, con espacios peatonales maravillosos para las bicicletas, y la señora alcaldesa viene y cambia el proyecto, le dice a los bogotanos que no, que va a ser distinto, que vamos a mejorar no sé qué cosas, y usted va y se da cuenta, y es el mismo, prácticamente es el mismo
proyectos, sino que ahora cambian los buses rojos por los buses verdes. Y lo mismo está pasando entonces con el metro, que si el vagón es verde, que si el vagón es rojo, por Dios, necesitamos es que las cosas pasen y que la movilidad avance y que los proyectos se vean. Pero bueno, todo eso también está en el control político. Próximamente haré un control político sobre la plata que ha perdido Bogotá en estudios y diseños. ¿Usted sabe cuántas veces ha hecho estudios y diseños de la séptima? ¿Usted sabe cuánta plata se perdió ahorita con la calle 13, con las ciclorrutas que la señora alcaldesa decidió improvisar? Es demasiado dinero. Y bueno, amanecerá y veremos, a ver, estos 4 años, qué nos va a tocar a los colombianos y qué le van a dejar a Bogotá. Concejal Diana Diago, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y adelante con sus planes de control político para estos temas esenciales para el futuro de la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. Diana Diago, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 3% de construcción lleva el metro de Bogotá. ¿Qué es eso? Nada. %.